Nunca pensé que una noche de pesca cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Claudia, tengo 32 años y esta es la historia de cómo una simple salida de pesca con mi esposo me llevó a descubrir un mundo que nunca imaginé. Siempre había visto a mi marido, Javier, como alguien que disfrutaba de sus aficiones estrictamente masculinas, y nunca me permitió acompañarlo a pescar, un pasatiempo que él consideraba sagrado y exclusivo para hombres. Pero un sábado, contra todo pronóstico, accedió a que yo fuera con él, con la única condición de que no le estorbara. No sabía que esa noche sería mucho más que una simple excursión junto al río Guadalquivir, en un pequeño pueblo llamado Carmona, cerca de Sevilla. Desde el momento en que llegamos, antes de que el sol comenzara a ocultarse tras el horizonte, pude notar la seriedad con la que Javier se tomó la pesca. Él y su mejor amigo, Marcos, que también había venido, instalaron las tiendas de campaña rápidamente y comenzaron a preparar las cañas con una precisión casi ritual. Para Javier, esto era una batalla contra la naturaleza, una guerra que él estaba decidido a ganar. Colocó sus cañas a lo largo de la orilla, bajó una pequeña barca al agua, y se sentó en una silla plegable que parecía un trono, mientras mezclaba una masa extraña en un gran bol. Yo sabía que era carnada, pero él parecía un alquimista preparando una pócima secreta. Sin embargo, pronto me cansé de observar ese espectáculo. Tomé una de las cañas que me había regalado y decidí caminar a lo largo de la orilla para despejarme un poco. Había pescado antes, aunque no con los equipos modernos que Javier y Marcos usaban, así que necesitaba ayuda. Por suerte, Marcos se acercó y me enseñó cómo lanzar correctamente la caña, además de elegir un buen lugar para intentarlo. Así comenzó mi primera experiencia real con la pesca nocturna. Me concentré en el flotador, esperando que se moviera, pero pasaron minutos y nada sucedía. Me aburría. Entonces, noté que Marcos estaba cerca, lanzando su caña y de vez en cuando sonriéndome. Lo que realmente llamó mi atención no fue su sonrisa, sino su cuerpo. Marcos estaba sin camisa, y bajo la luz dorada del atardecer, su piel bronceada y sus músculos definidos me dejaron sin aliento. Lo conocía desde hacía 3 años, siempre como el amigo de mi marido, nunca había pensado en él de esa manera. Pero ahora, admirando su figura, sentí algo nuevo, una mezcla de curiosidad y atracción que no esperaba. De repente, me llamó, Claudia, ¿me escuchas? Me sobresalté y respondí tímidamente. Él me ofreció probar con el señuelo que sostenía y, sin pensarlo mucho, acepté. No me interesaba realmente la caña, sino estar cerca de él. Marcos se acercó para ayudarme y, cuando menos lo esperaba, sentí algo firme presionando mi cuello desde atrás. Él susurró al oído, «Te deseo». Yo pregunté, casi sin darme cuenta, ¿y Javier? Marcos me aseguró que no nos vería, que nos escondiéramos detrás de unos arbustos cercanos. Sentí que cruzaba una línea peligrosa, pero no pude resistir. Entonces, escuché la voz de Javier llamándome. Rápidamente me recompuse y salí de entre los arbustos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Javier me pasó la carnada sin sospechar nada y regresó a su sitio. Aquella noche sería solo el inicio de una serie de eventos que jamás olvidaré. La noche avanzaba lenta y tensa, mientras la oscuridad envolvía el río Guadalquivir y el murmullo del agua parecía susurrar secretos que nadie más podía escuchar. Después de aquel momento inesperado con Marcos, me sentí atrapada en una mezcla de culpa y deseo que me desbordaba por dentro. Intenté concentrarme en la pesca, en el reflejo de las estrellas sobre el agua, pero mi mente no dejaba de vagar hacia lo que acababa de suceder. Javier, por su parte, seguía enfrascado en su batalla contra los peces, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Marcos, con una sonrisa cómplice, se sentó a mi lado junto al fuego, y enseguida noté cómo su mirada me recorría con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Sus músculos, aún bronceados y sudorosos por el esfuerzo del día, resaltaban bajo la luz tenue de la fogata. Llevaba unos pantalones cortos de mezclilla que dejaban ver sus piernas fuertes y una pulsera de cuero en la muñeca derecha, un detalle que hacía que su presencia fuera aún más fascinante. Yo, con un vestido ligero de algodón blanco y unas sandalias de tiras que apenas se notaban, sentía como el calor del fuego competía con el calor que él provocaba en mi interior. Mientras Javier se alejaba para revisar las cañas, Marcos aprovechó para acercarse más, sin hacer ningún movimiento brusco, pero con una suavidad que me desconcertaba.
Me habló con voz baja, casi ronca, contándome historias divertidas de sus propias experiencias de pesca, pero en realidad, sus ojos no dejaban de buscar los míos. Yo intentaba mantener la compostura, pero sabía que estaba jugando con fuego. Cada palabra suya era como una caricia que me hacía olvidar la realidad. En un momento, Marcos me pasó una mano por el cabello, apartando un mechón rebelde de mi rostro. Sentí que mi respiración se aceleraba y mis mejillas ardían. Quise apartarlo, pero mis dedos temblaron y me quedé paralizada, atrapada en ese instante imposible de describir. Sabía que Javier estaba a solo unos metros, pero a la vez parecía tan lejano, como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros dos. De repente, escuchamos un ruido detrás de unos arbustos. Ambos nos giramos de golpe, y para mi sorpresa, Javier apareció con una botella de coñac en la mano, con la cara iluminada por la luna y una sonrisa cansada. Sin embargo, algo en su mirada me resultó extraño, como si estuviera más relajado de lo habitual, o quizás un poco distraído. Marcos le ofreció una copa y, sin dudarlo, Javier aceptó, aunque su paso era vacilante, como si el alcohol ya comenzara a hacer efecto. Sentados alrededor del fuego, la noche se volvió aún más intensa. Marcos parecía decidido a mantener a Javier entretenido, sirviéndole más y más con una habilidad casi calculada. Javier reía, contaba historias y bebía hasta que finalmente, cuando la luna estaba alta, se levantó tambaleándose y se dirigió a la tienda de campaña, sin poder sostenerse en pie. Marcos me miró con una sonrisa de triunfo, y yo sentí que mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Aquel sábado junto al río Carmona acababa de tomar un rumbo que nunca hubiera imaginado. Mientras Javier se perdía entre las sombras de la tienda de campaña, tambaleándose y murmurando palabras sin sentido, sentí como una mezcla de alivio y culpa me invadía. Marcos se levantó con decisión, sin dejar de mirarme, y me tomó de la mano con una fuerza suave pero firme. La noche estaba fresca, pero su cercanía hacía que el calor en mi cuerpo aumentara de manera inquietante. Me sentí atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Nos alejamos del fuego y de la tienda, adentrándonos en un pequeño claro rodeado de olivos, donde la luz de la luna apenas penetraba entre las ramas. Marcos se detuvo, me miró profundamente y con voz baja y grave me dijo: «Esto es solo el principio, Claudia. Nadie tiene que saberlo, y yo estaré aquí para ti». Su aliento cálido rozó mi cuello, y sentí un escalofrío que no era frío. Mi vestido blanco, ligero y delicado, parecía cobrar vida con cada movimiento, dejando entrever las curvas que, hasta entonces, había tratado de ocultar bajo una imagen de esposa ejemplar. Me había convertido en una mujer que jugaba con fuego, desafiando no solo a mi marido sino a mí misma. Mientras pensaba en todo esto, Marcos deslizó sus dedos por mi brazo, subiendo lentamente hasta mi hombro. El roce de su piel era una caricia prohibida, y no pude evitar cerrar los ojos y dejarme llevar por la sensación. La tensión entre nosotros creció de manera palpable, como si el aire mismo se cargara de electricidad. Pero justo cuando estaba a punto de ceder a aquel deseo inesperado, escuchamos un ruido a lo lejos. Era la voz de Javier, llamándome una vez más, esta vez con un tono más débil y confundido. Mi corazón dio un vuelco. No podía creer que estuviéramos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de la realidad que nos rodeaba. Marcos me soltó la mano y retrocedió, con una expresión mezcla de frustración y comprensión. Regresamos al campamento, donde Javier seguía acostado en el saco de dormir, profundamente dormido y completamente ajeno a lo que había ocurrido. Marcos me ayudó a sentarme junto a él, y mientras arreglaba mi vestido y peinaba mi cabello con dedos expertos, sentí una mezcla de vergüenza y excitación que me hacía temblar. Me había entregado a un hombre que era amigo íntimo de mi esposo, en un contexto que jamás hubiera imaginado. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el cielo y las estrellas brillaban sobre Carmona, supe que nada volvería a ser igual. Javier dormía, pero yo estaba despierta, atrapada en un mundo donde el deseo y la traición se entrelazaban de manera inseparable. Y aunque sabía que debía arrepentirme, no podía evitar preguntarme qué más me depararía aquella aventura prohibida. El río seguía su curso, silencioso y profundo, como mis propios pensamientos, que se perdían en la oscuridad. Nunca imaginé que una noche de pesca en Carmona se convertiría en el inicio de un torbellino emocional que cambiaría mi vida. Desde que Javier aceptó que lo acompañara a pescar,
Algo dentro de mí se agitaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Siempre había sentido que ese mundo, el de la pesca nocturna, era territorio exclusivo de hombres, una especie de ritual secreto que él guardaba celosamente. Pero aquella tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse tras los olivares, su gesto de dejarme ir con ellos me llenó de una emoción extraña, como si estuviera a punto de descubrir algo nuevo y prohibido. Llegamos temprano a la orilla del río Guadalquivir, en las afueras de Carmona, donde el aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y a vegetación fresca. Javier y su amigo Marcos, ambos vestidos con camisetas de manga corta y pantalones cortos resistentes, se pusieron manos a la obra con una precisión meticulosa. Vi cómo montaban las cañas, preparaban los anzuelos y mezclaban la carnada en un bol grande, casi como si estuvieran realizando un ritual antiguo y sagrado. Javier, con sus manos firmes y mirada decidida, parecía un guerrero listo para la batalla contra el pez. Yo llevaba un vestido de algodón blanco, sencillo pero elegante, que se ceñía ligeramente a mi figura, y unas sandalias de tiras que apenas hacían ruido al caminar. Mi cabello suelto caía en ondas suaves sobre mis hombros, y aunque no llevaba maquillaje, me sentía hermosa bajo la luz dorada del atardecer. Mientras observaba a los hombres, me sentí un poco fuera de lugar, como una intrusa en aquel mundo que parecía tan masculino y cerrado. La espera se hizo larga y el aburrimiento empezó a apoderarse de mí. Javier estaba absorto en su tarea, y Marcos lanzaba la caña una y otra vez, con movimientos seguros y precisos. Decidí dar un paseo a lo largo de la orilla, sosteniendo la caña que Javier me había regalado, aunque no sabía muy bien cómo usarla. Fue entonces cuando Marcos se acercó y me ofreció su ayuda. Con una sonrisa amable, me enseñó a lanzar la línea y a mantener la paciencia necesaria para esperar la picada. Mientras me explicaba, noté su cuerpo bronceado y firme bajo la camiseta sin mangas que había cambiado por la camiseta original, y no pude evitar sentir una atracción inesperada que me hizo temblar. Su cercanía, el calor de su piel y la forma en que sus ojos me miraban con complicidad me sacaron de mi rutina. Aquel día, en aquel lugar, sentí que algo dentro de mí despertaba, una mezcla de deseo y aventura que no había experimentado antes. La noche cayó lentamente, y la oscuridad envolvió el río y el campamento. Javier, cansado y con la mirada fija en el agua, apenas hablaba, mientras Marcos y yo compartíamos miradas furtivas y sonrisas cómplices. No sabía qué me esperaba, pero sentía que aquella noche sería diferente a todas las demás. Algo estaba a punto de cambiar, y yo estaba lista para descubrir lo que el destino tenía reservado para mí. La oscuridad se había asentado por completo sobre Carmona, y el río Guadalquivir reflejaba apenas los destellos de la luna y las estrellas que empezaban a brillar tímidamente en el cielo. El aire fresco de la noche acariciaba mi piel, y yo me encontraba sentada junto a la orilla, sosteniendo la caña que Marcos me había enseñado a usar. Mis dedos aún temblaban por la mezcla de nervios y emoción que sentía desde que él se había acercado a mí, pero intentaba concentrarme en la pesca, en ese instante que, según Javier, era de paciencia y espera. Marcos estaba a pocos metros, lanzando su línea con una destreza que parecía natural, y de vez en cuando me miraba con una sonrisa que encendía una chispa en mi interior. Él estaba sin camisa, y la luz de la luna, combinada con el brillo del fuego del campamento, realzaba sus músculos marcados y su piel bronceada. Llevaba unos vaqueros cortos que dejaban entrever unas piernas firmes y fuertes, y una cadena discreta colgaba de su cuello, un detalle que nunca había notado antes. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Marcos se acercó con calma, ofreciéndome su mano para ayudarme a levantarme. Su mirada era profunda, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Sentí su aliento cálido en mi cuello cuando me susurró, «Déjame mostrarte algo más». Sin pensarlo demasiado, lo seguí hacia un rincón más apartado, donde los arbustos ocultaban nuestro pequeño secreto. El roce de su mano en mi espalda me hizo estremecer, y cuando sus labios rozaron mi piel, supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Mi vestido blanco, ligero y delicado, parecía fundirse con la noche, dejando entrever la silueta de mi cuerpo, y mi corazón latía con fuerza desbocada. Marcos me abrazó con ternura y deseo, y por un momento, todo lo demás dejó de existir. Pero entonces, una voz familiar nos interrumpió. Era Javier, llamándome desde el campamento con un tono débil y desorientado. El impacto de escuchar su voz me devolvió a la realidad, y me aparté de Marcos,
sintiendo una mezcla de culpa y confusión que me ahogaba. Estoy aquí, respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. Volvimos juntos, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Javier estaba visiblemente afectado por el alcohol que Marcos le había servido durante la cena, y apenas podía mantenerse en pie. Marcos me ayudó a sentarme junto a él, y mientras arreglaba mi cabello y mi vestido, sentí que el peso de aquella noche caía sobre mis hombros como una losa. Sabía que lo que había sucedido no tendría vuelta atrás, y que a partir de ese momento, mi vida iba a cambiar para siempre. No podía creer lo que había sucedido aquella noche junto al río Guadalquivir. Aún sentía el calor de la piel de Marcos rozando la mía, un fuego que se encendió sin avisar y que ahora ardía con intensidad en mi interior. Mientras me sentaba junto a Javier, que dormía profundamente, tambaleándose por el alcohol, mi mente no dejaba de dar vueltas tratando de entender cómo había llegado hasta ese punto. Me preguntaba si todo aquello podría haberse evitado, si yo misma podría haber frenado el impulso que me llevó a cruzar esa línea invisible. Sin embargo, la verdad era incómoda y aterradora, había querido que sucediera. La atracción hacia Marcos, la emoción de romper con la rutina, el deseo de sentirme viva y deseada, todo eso me había empujado a un terreno peligroso del que ahora no sabía cómo salir. Observé a Javier, con su rostro relajado y sus respiraciones profundas y regulares, ajeno a lo que había ocurrido. Me invadió una sensación contradictoria. Por un lado, la culpa me oprimía el pecho, pero por otro, sentía que ese momento me había abierto los ojos a una parte de mí que llevaba tiempo dormida. Pensé en cómo habría sido si Javier hubiera estado sobrio, si hubiera notado la tensión entre Marcos y yo, o si simplemente hubiera permitido que yo participara en sus mundos sin reservas. Recordé las palabras de Marcos, susurros cargados de promesas y secretos, y me pregunté qué significaban realmente. ¿Sería solo una aventura pasajera o algo más profundo? ¿Podría mantener ese secreto sin que todo estallara en pedazos? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si Javier descubriera la verdad? El miedo a ser descubierta me hizo estremecer, pero también despertó en mí una parte rebelde que quería desafiar las reglas. Mientras la noche avanzaba silenciosa, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa experiencia, aunque prohibida, me había hecho cuestionar mi propia identidad, mis deseos y mis límites. Sabía que debía encontrar una manera de reconciliar todo eso, pero también comprendía que la vida, a partir de ese momento, ya no sería igual para ninguno de nosotros. Miré hacia el oscuro río, cuyas aguas seguían su curso sin detenerse, y pensé en lo incierto del futuro. ¿Podría seguir fingiendo que nada había pasado? ¿O aquella noche en Carmona sería el comienzo de una historia mucho más complicada y peligrosa? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa estaba clara, ya nada volvería a ser igual entre Javier, Marcos y yo. Justo cuando pensaba que la noche no podía volverse más complicada, todo dio un giro inesperado que sacudió mis sentidos y trastocó mis planes. Estaba sentada junto al fuego, intentando aclarar mi mente, cuando Marcos volvió a acercarse, pero esta vez con una expresión que no había visto antes, nerviosa y tensa, casi como si llevara un peso invisible que le aplastaba el alma. «Claudia», me susurró, con la voz entrecortada, «tengo que contarte algo. No puedo seguir guardándolo». Mi corazón se aceleró, sabía que lo que fuera, cambiaría todo. Marcos me tomó suavemente de la mano y me condujo a un lugar apartado, lejos de las miradas y oídos indiscretos. Allí, bajo la luz plateada de la luna, me confesó que no era solo el amigo de Javier, ni un simple compañero de pesca. Hace unos meses, empezó, con un tono grave, descubrí algo sobre Javier que me ha estado quemando por dentro. Algo que podría destruirlo todo. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaces de asimilar esas palabras. ¿Qué secreto podía esconder mi marido? ¿Y por qué Marcos sentía la necesidad urgente de contármelo a mí? Empecé a sentir un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y curiosidad que me paralizaba. Javier, continuó Marcos, bajando la voz, Javier no es quien parece. Hay cosas de su pasado que ni siquiera yo conozco del todo, pero sé que hay personas buscando algo que él tiene, algo que podría poner en peligro a los tres. El frío se apoderó de mi cuerpo y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué tenía mi esposo para que alguien quisiera dañarlo? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? Marcos me miró fijamente, con una mezcla de urgencia y desesperación.
No puedo protegerte de esto si no estás preparada. Debemos estar unidos, Claudia. Porque lo que viene no será fácil. Me quedé sin palabras, atrapada en ese instante de revelaciones y sombras. La noche, que hasta entonces había sido solo un escenario para la pesca y una aventura prohibida, se transformaba ahora en un campo de batalla invisible, donde las lealtades y secretos amenazaban con romperlo todo. Sentí que mi mundo se desmoronaba y que la decisión que tomara en los próximos minutos podría cambiar mi destino para siempre. El susurro de Marcos aún resonaba en mis oídos cuando la realidad se desplomó sobre mí como un vendaval imparable. La luna, que antes parecía cómplice de mi aventura clandestina, ahora iluminaba un secreto mucho más oscuro y peligroso. Marcos me miraba con ojos llenos de preocupación, como si cargara con el peso de un mundo invisible que estaba a punto de estallar. Claudia, hay algo más, dijo, con voz temblorosa. No solo hay personas tras Javier, sino que él mismo ha estado ocultando cosas de nosotros. Cosas que podrían destruir no solo su vida, sino la nuestra. El aire se volvió denso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Marcos me tomó de la mano con una fuerza desesperada, y sus palabras caían como golpes invisibles que me dejaban sin aliento. Hace poco, encontré documentos en su casa, en un cajón secreto. No sé qué significan exactamente, pero son importantes y peligrosos. Javier no quiere que sepamos, pero lo he visto cambiar, alejarse, como si algo le consumiera por dentro. Mis pensamientos se arremolinaron en un torbellino caótico. ¿Qué clase de vida llevaba Javier que yo desconocía? ¿Qué secretos oscuros ocultaba detrás de su sonrisa y sus gestos cotidianos? Marcos me miró con intensidad y añadió. Tenemos que decidir qué hacer, Claudia. Si seguimos en silencio, podríamos estar en peligro. Pero si revelamos la verdad, no habrá vuelta atrás. La tensión entre nosotros creció hasta el límite. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, atrapándonos en un laberinto de dudas y miedos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que el mundo que conocía se desvanecía en la oscuridad. Marcos se acercó lentamente, sus labios rozando mi oído mientras susurraba. No estás sola en esto. Te protegeré, pase lo que pase. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una simple salida de pesca se había convertido en un juego peligroso, una red de secretos, mentiras y pasiones que amenazaba con devorar todo a su paso. Y yo estaba atrapada en medio, sin saber si podría escapar o si sería arrastrada para siempre a las profundidades de ese río oscuro y traicionero. La tensión aquella noche en Carmona alcanzó niveles que jamás hubiera imaginado. El río Guadalquivir, tranquilo y majestuoso, parecía ocultar bajo su superficie un abismo de secretos y peligros que amenazaban con engullirnos a todos. Marcos y yo estábamos atrapados en un torbellino de emociones, revelaciones y decisiones que no tenían marcha atrás. Cada palabra que salía de su boca era como una chispa encendiendo una hoguera dentro de mí. La idea de que Javier, el hombre con quien había compartido mi vida, escondiera un pasado oscuro y peligroso me hacía sentir traicionada y vulnerable. Pero al mismo tiempo, el deseo de protegerlo, de salvarlo, me impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo desconocido, aunque eso significara perderlo todo. Marcos se acercó más, sus dedos acariciando mi brazo con una mezcla de ternura y urgencia. Su mirada, intensa y apasionada, me decía que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentarlo todo. La atracción entre nosotros se volvió casi insoportable, un fuego que consumía cualquier duda o miedo. Sentí que el aire a nuestro alrededor se cargaba de electricidad, como si el destino mismo conspirara para unirnos en ese momento de crisis y pasión. Mi vestido blanco, ahora ligeramente arrugado y manchado por el polvo del camino, parecía cobrar vida con cada movimiento, resaltando las curvas que Marcos no dejaba de admirar con ojos hambrientos. Pero en medio de esa tormenta de emociones, una sombra oscura apareció en la distancia. Una figura que se acercaba sigilosamente entre los árboles, con pasos silenciosos y una mirada fría y calculadora. El peligro que Marcos había mencionado estaba más cerca de lo que imaginábamos. El corazón me latía con fuerza desbocada mientras trataba de decidir qué hacer, cómo protegernos. Marcos me susurró al oído, prepárate, Claudia. Esto apenas comienza. El río, testigo silencioso de nuestra historia, seguía su curso implacable,
llevando con él las promesas, los secretos y las traiciones que aquella noche habían marcado para siempre nuestras vidas. Y mientras la figura misteriosa se acercaba, supe que estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de mi existencia, una que pondría a prueba no solo mi valentía, sino también mi corazón. La figura que emergía de entre los árboles parecía deslizarse como una sombra, su silueta recortada contra la débil luz de la luna, envuelta en un abrigo oscuro que apenas dejaba adivinar su rostro. Mi corazón latía con una fuerza ensordecedora, como si quisiera escapar de mi pecho y advertirnos del peligro inminente. Marcos apretó mi mano con tal intensidad que sentí un dolor dulce, un recordatorio de que no estaba sola en aquella pesadilla que se había desatado. El aire se había vuelto denso, cargado de una energía invisible que cortaba la respiración. Mis ojos buscaban algún refugio mientras la figura avanzaba, cada paso resonando en el silencio de la noche como un presagio fatal. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino también por la mezcla confusa de emociones que me embargaban, deseo, culpa, incertidumbre y una extraña esperanza. Marcos me miró fijamente, su rostro iluminado por el fuego que aún crepitaba a lo lejos, y susurró: Claudia, no importa lo que pase, recuerda quién eres y lo que vales. No dejes que nadie te arrebate tu poder. Sus palabras fueron como un escudo invisible que me protegía del abismo que se abría ante nosotros. La figura llegó hasta nosotros y, con un movimiento rápido, arrojó algo sobre el suelo, un sobre grueso, sellado con un emblema que no reconocía, pero que de alguna manera me heló la sangre. Marcos se agachó para recogerlo, y al abrirlo, sus ojos se ensancharon por la sorpresa y el temor. Dentro había fotografías, documentos y una carta que hablaba de secretos enterrados, traiciones y un peligro que iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Era la prueba definitiva de que Javier no solo estaba en problemas, sino que nuestras vidas corrían un riesgo mortal. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, pero también una fuerza nueva se despertaba dentro de mí. Sabía que debía enfrentar lo que viniera, que debía luchar por mi verdad y por aquellos que amaba, aunque el precio fuera muy alto. El río seguía su curso imparable, reflejando en sus aguas oscuras el brillo de la luna y las estrellas. Y mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, supe que aquella historia apenas comenzaba, que el misterio y la traición serían solo el preludio de una batalla mucho más intensa. ¿Estábamos preparados para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual, y yo estaba dispuesta a descubrir hasta dónde podía llegar para proteger mi vida, mi amor y mi verdad.